Muy buenas a todos desde Bogotá, muy buenas desde Colombia. Vengo con una nueva entrevista, en este caso una entrevista de la que me considero especialmente privilegiado. Tengo a mi lado a Sigrid Castañeda. Sigrid es la jefa de educación de los museos del Banco de la República. Es una persona de las que más puedan saber de museística numismática, como vais a ver, y bueno, creo que además es toda una apasionada de las monedas, de la numismática y de la historia, especialmente de la historia de Colombia. Hola, Gracias, hola Sigrid, gracias. buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos y gracias por la invitación. Bueno, tu currículo es muy extenso, pero también otro punto importantísimo es que has sido curadora durante muchos años de museos de arte y museos numismáticos. Sí, yo realmente empecé como guía en el Museo Casa de Moneda y ahí conocí la colección. Luego me fui a hacer pregrado, maestría y trabajé mucho tiempo como curadora de las colecciones de arte y numismática del Banco de la República. Y tú además tienes estudios sobre historia. O sea, Sí, yo soy historiadora de pregrado e historiadora de maestría. Yo trabajo, mi pasión es el siglo XVII y el siglo XVIII, la o sea, te producción. gusta la parte virreinal, entonces. Exactamente, esa es mi Bueno, fuerte. muy bien, muy bien. Aquí podríamos hablar de temas técnicos, de temas técnicos numismáticos, quiero decir, con Sigrid, porque es realmente una experta numismática, pero lo que quisiera centrarme es en el tema de la museística. Entonces, bueno, ya son bastantes años a tus espaldas de experiencia como curadora, ahora también como jefa de educación. Y aquí una de las preguntas más importantes es cómo se enfrenta uno a una exposición numismática o a montar una colección para un museo numismático, porque, a ver, yo lo que veo es que las monedas son muy poco atractivas para el gran público, porque al final son todas cosas redonditas, chiquitinas, y en muchos museos simplemente la gente va, se asoma, ve que son monedas y ya, cierra la puerta y se va a otro lado donde hay cuadros, donde hay esculturas que a lo mejor son más visuales. Claro, aquí tenemos un problema y es esta dimensión de las piezas con las cuales está trabajando un museo numismático, pero también tenemos un problema al cual nos enfrentamos y es el conocimiento que el público general tiene sobre la numismática. Es decir, es la sola palabra empieza a asustar a la gente. Entonces, para trabajar este nuevo museo, lo que hicimos fue pensar en el público. Normalmente se pensaba desde la colección o desde los especialistas para pensar este nuevo museo y pensar que lo que necesitamos es transmitir un conocimiento a las nuevas generaciones y empezar a construir un conocimiento en esas nuevas generaciones, pues teníamos que invertir la dinámica y empezar a trabajar y a preguntarles a ellos qué quieren. Entonces hicimos un estudio de público que duró un año, un estudio muy largo con el museo que teníamos montado. ¿Qué le gustaba a la gente, qué no le gustaba? Trajimos niños, incluso preguntamos a las personas de seguridad, o sea, un gran grupo focal de 866 personas fue preguntado y luego esos análisis se formularon, se taxonomizaron y a partir de los resultados empezamos a trabajar el nuevo museo. Lo que nos decía la gente es que queremos un museo novedoso, con una museografía interactiva, queremos que los textos no sean tan pesados, que no nos den una clase de historia de pie, sino que nos permitan tener experiencias divertidas en el museo. Esto hay que cruzarlo con otras cosas, porque si nos quedamos solo en eso, pues quedaríamos en un museo superficial. Y lo que empezamos a pensar es justamente, bueno, tenemos que contar la historia de estas monedas y lo que nos dimos cuenta es que a veces, con el perdón de los numismáticos se centran mucho en la pieza. Y lo que trata de hacer este nuevo museo y lo que pensamos que debe hacer la nueva museología en torno a lo numismático es ampliar esa perspectiva de estudio no solo de la pieza, sino el contexto histórico que contiene esa pieza, la sociedad que circula esa pieza. Cómo entender una mocuquina del siglo XVI sin entender una sociedad que la está produciendo, que la está robando, que la está intercambiando, que está comprando y vendiendo cosas con esa moneda. Entonces lo que hicimos fue hacer una investigación en las cuales esos sistemas y circuitos de valor se amplíen, contemos unas historias mucho más amplias, de las cuales la moneda pueda ser una fuente principal, pero no la única. Claro, entonces entendemos que la moneda es un documento, pero no es el único documento. Exactamente. Entonces nos olvidamos de estos, por ejemplo, recuerdo ahora mismo bien a la mente, ¿no? Cuando visité el Bode en Berlín, que es un pasillo entero lleno de unas monedas espectaculares, piezas únicas, enormes y tal, sin ningún tipo de texto, ni prácticamente nada. Y entonces, claro, si eres un experto numismático, pues ahí te quedas te deleitas. seis días en ese pasillo, pero claro, si eres una persona que es ajena a la numismática, pues
te asomas y te vas. Entonces lo que nosotros queríamos es hacer un museo de formación de nuevos públicos, de nuevos amantes y nuevos apasionados de la numismática. ¿Cómo se llega a formar un apasionado? Contando historias cotidianas, contando quién las circuló, cómo se circulaban, cómo se hacían, por qué esa imagen, por qué esa otra imagen no va. Y eso es lo que hemos tratado de ampliar en este nuevo museo. Y hemos tenido que escalar 3 niveles de investigación. Uno que va hasta el público general, otro que es el público académico y otro que es el público especialista. Es decir, que al museo vamos a poder abrir nuestras puertas para recibir públicos de estas 3 categorías: neófitos, interesados que tienen algo de conocimiento, y especialistas. Porque a veces los especialistas se quejan de que los museos son muy básicos y pues no regresan porque no hay nada que se les ofrezca a ellos. O a veces el público general se queja de los museos especializados porque, como tú dices, no tienen textos, no ponen contexto, no se dicen cómo funcionan esas monedas, y pues la gente queda como entendiendo y yendo a visitar un museo con un idioma que no es perceptible para ellos. Vale, cuando estamos hablando aquí, bueno, está Sigrid hablando de un nuevo museo, es porque el museo del Banco de la República, que está en el museo de la Casa de la, o sea, en la Casa de la Moneda, la antigua Casa de Moneda, que fue la misma Casa de Moneda, ¿no? Desde Sí, 1622 hasta el 2019. Hasta el 2019, y luego hay... Aquí cerramos un momentico y volvimos a abrir, pero siempre ha sido la misma. La moneda se hizo en esa misma casa desde 1622 hasta 1986. Que ahí es cuando se trasladó hacia... Ibagué. Hacia Ibagué, que está como a 3 horas más o menos de Bogotá, menos, ¿no? Y luego ha sido un lugar de museo. Lo que pasa es que ahora está cerrado, desgraciadamente no voy a poder hacer un vídeo en este museo porque está cerrado, y se vuelve a abrir el día 23 de julio, que yo ya no voy a estar en Bogotá, pero el 23 de julio es el día que cumple 100 años el Banco de la República. Entonces, ese es un poquito el contexto, y claro, aquí de hecho, Sigrid nos acaba de dar una charla en Numiscol sobre la apertura de esto, o sea, sobre el trabajo que se ha hecho alrededor de esta reapertura del museo, que después de este vídeo tenéis la charla. Después de la entrevista os voy a dejar la charla íntegra. Vale, entonces, dicho esto, claro, aquí la pregunta es que todo esto está muy bien, o sea, desde luego a mí me queda sorprendido haber hecho un focus group con más de 800 personas para entender cuál es lo que realmente la gente quiere, y diferentes perfiles, y entenderlo como en distintos niveles, pero ¿esto es distinto a lo que se hace en un museo de arte? Lo que pasa es que no debería ser distinto, en términos que estamos trabajando con piezas que finalmente nos están transmitiendo unas historias. Lo que pasa es que trabajamos más asiduamente con la colección de arte. La colección de arte del banco tiene alrededor de 6.000 piezas, que si tú las piensas en números son mucho más manejables. Son muchas, pero son manejables. La colección numismática del banco ya está rondando los 19.000, 20.000 piezas. Esos son números muy grandes, son museos que se plantean para tiempos de duración mucho más extensos. Las exposiciones de arte las pensamos mucho o temporales, en términos que vayan cambiando muy rápido. Hay una permanente, pero siempre va cambiando, con temporales. En cambio, la colección de Casa de Moneda se aboga porque sea una colección de larga duración. Por lo menos este nuevo museo tiene que estar durando entre los 10 y los próximos 15 años. Y bueno, a lo mejor alguno ya se ha quedado sorprendido de que las colecciones sean tan amplias en el Banco de la República, pero es que hay que decir que el Banco de la República juega un papel cultural muy importante en Colombia. O sea, no es comparable con el Banco de España, por ejemplo. O sea, prácticamente el Banco de la República es un ministerio de cultura en muchos aspectos. O sea, muchas de las exposiciones de museos que hay, más de los más importantes del país, pues te encuentras que son financiados o que son directamente gestionados por el Banco de la República. Entonces, esto también para entender el contexto de por qué hablamos de estos números. Bueno, entonces hemos comentado estas nuevas exposiciones, las diferencias, bueno, o tampoco tantas diferencias, ¿no?, que hay sobre con el arte. Y yo lo que te diría también, o lo que te preguntaría es si conseguís la emoción, porque yo a veces he visto a gente que no saben de arte, pero ven un cuadro y dicen, me transmite algo, a mí me emociona. Yo, por ejemplo, no sé de arte, pero sin embargo voy al Museo del Prado y hay unos cuantos cuadros que a mí me transmiten muchísimo. Y sin embargo no he visto a nadie que no sepa de numismática y, digamos, les suscite ningún tipo de emoción una moneda o un billete. Bueno, acá pasa una cosa particular, y es que las monedas y los billetes están en nuestros bolsillos y los circulamos continuamente. Es decir, no es un elemento tan distante en términos de accesibilidad. Es decir, cualquier persona está cercana a una moneda o un billete.
pero creo que los museos, ya sean de arte, numismática, historia, todos los museos están en una fuerte crisis, no por las piezas que contienen, sino por la forma en que se transmiten sus discursos y porque como público hemos dejado de sorprendernos con las imágenes. Cuando yo le pregunto, a veces hacemos visitas en estos focus group que dices, yo les preguntaba a los niños, bueno, ¿cuál es la imagen que aparece en la moneda de 200? Que es la que todos los días tienen en sus manos. No se fijaban, no saben qué es. Es decir, ya nadie se detiene a mirar las imágenes que contienen los objetos que nosotros normalmente circulamos. Si tú llegas a una habitación de un hotel y ves que hay unos cuadros dispuestos en las paredes, tú dices, ah, sí, un paisaje y sigues. Pero si yo te preguntara, ¿has mirado el paisaje que está detrás de nosotros? ¿Te tuviste a verlo? No, no me he detenido a verlo, la verdad. No, o sea, exactamente. Sí, sinceramente entonces, sí. porque el hecho y el uso de los sistemas de telecomunicación con imagen, con cámara, nos hace que centremos nuestra imagen en una pantallita así, cuando el mundo es mucho más grande que esa pantalla. Entonces hemos perdido la capacidad de asombrarnos con las monedas, con los billetes, con el arte, así que yo creo que es el momento de empezar a cambiar esas formas de asombro. Entonces, lo que hemos querido, y esto me sirve de excusa para hablar de una cosa muy importante en el museo, es que en el museo no queremos que la gente se vaya sabiendo una historia. Eso fue la primera guerra que decidimos perder. Lo que nosotros queremos es que la gente que vaya allá tenga una experiencia significativa que rememore y resuene en su memoria por siempre. Como cuando uno cierra los ojos y tiene el recuerdo de un momento muy lindo de su infancia, así queremos que la gente llegue al nuevo Museo Casa de Moneda y recuerde una experiencia. Si adicional a eso recuerdan cuál es la moneda que más les gustó, recuerda cuál fue la primera moneda que se acuñó en Colombia, fabuloso. Pero si no, que pase un momento de bienestar y una experiencia significativa en alguna de las salas del museo. Claro, o sea, la idea no es tanto que la gente sepa toda la historia de la moneda en Colombia, sino que despertar un interés, ¿no? Y que luego a lo mejor cuando toquen monedas que se acuerden y se detengan en detalles que a lo mejor hasta entonces han pasado desapercibidos. Exactamente, eso es lo que nosotros buscamos. Y esto es una de las cuestiones también que, bueno, y enlaza con aquellos focus groups que habéis hecho, que son las colaboraciones público-privadas, que la verdad es que ya que vivimos en sociedades estatalizadas, pues la verdad es que me gustan mucho las relaciones público-privadas, o sea que en este caso el Banco de la República no vaya por libre, sino que, como has explicado en la charla que nos acabas de dar, habéis tenido una relación muy estrecha con expertos numismáticos. Entonces, la primera cuestión es si no consideras que sois autosuficientes en ese aspecto, o porque tú eres una experta numismática, entonces también puede ser dicho, oye, mira, que yo ya sé suficiente como para hacer el museo yo sola. Sí, ¿Para qué te hace falta? Hace unos 10 años el banco en sus procesos curatoriales hizo un cambio de planteamiento en relación con lo curatorial. Y ese cambio radica en que más miradas construyen una mejor conformación curatorial. A veces, como tú lo dices, pues una persona que solo hace una curaduría no la hace muy bien, la puede investigar muy bien, pero es solo una mirada. Cuando se hacen grupos curatoriales, las miradas se amplían y aunque es difícil trabajar, ¿sí? Porque la diferencia, los gustos, las técnicas, los intereses, en fin, son diversos, pues salen unos proyectos mucho mejor enriquecidos. Esa riqueza en que se ve en las múltiples miradas. Este grupo en particular estuvo compuesto por Andrés Langebeck, especialista en monedas, tal vez el especialista más fuerte en monedas en Colombia, Andrés Cortázar, especialista en billetes, también uno de los más fuertes, Juan Camilo Rojas, un investigador que trabaja imagen increíble, y por mí, que conocía la colección y bueno, tengo todo también este trabajo relacionado con la educación en museos. Entonces, pues empezamos a colaborar y era muy interesante ver cómo, pues, las distintas miradas de todo enriquecían. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el trabajo iconográfico sobre la moneda. A Andrés y a los dos Andréses les interesaba un poco menos porque ellos están muy pendientes de los aspectos técnicos, históricos, de coleccionista, ¿sí? Que enriquecen la mirada. Juan Camilo estaba muy, muy atento, por ejemplo, de cómo el objeto se involucra con una sociedad. Entonces, eso nos da unas distintas lecturas. Entonces, no sé, para hablar de la sala 3, que es una de las salas que más nos gusta, que es la sala de los Austria, la moneda hecha bajo el reinado de los Austria,
empezamos a trabajar, ellos nos mostraban que se acuñaba en América, nosotros decíamos, pero esto para qué se está usando, entonces ahí vamos a ver una cosa muy bonita y es, vamos a ver la colección del banco, en ese momento cronológico, pero vamos a ver también esa sociedad que lo está transformando, que la está usando y los problemas, los tremendos problemas que suscitaban la vida cotidiana de las personas. Entonces yo creo que es ahí donde está la riqueza, donde los coleccionistas nos aportan ese grado de especificidad. Es que yo podía decir, listo, pongamos todas las macuquinas acuñadas entre 1622 y 1680, por poner un ejemplo. Pero los numismáticos me decían, no, porque esta tiene una mayor circulación, esta es escasísima y esto va a ser muy bello mostrarlo, de esta no se conoce ninguna. Entonces, esos dos tipos de conocimiento pues hacen que lo que va a ver la gente en el museo pues sea tanto para especialistas como para legos. Y bueno, aquí también está relacionado con todo lo anterior el tema de las adquisiciones, porque entiendo que la colección del museo, por un lado, no es una colección estática, sino que se va ampliando. Supongo yo, me imagino que el museo no vaya a vender monedas, solamente amplíe. Y luego, por otro lado, entiendo que es una colección mucho más amplia de lo que se pueda exponer, ¿no? Claro. Porque hemos dicho que hay como 19.000 monedas, sí, ¿no? Casi 10. Entonces, ¿la exposición de cuántas monedas es, más o menos? Yo creo que vamos a llegar a unas 1800, no tenemos ahorita... Un 10% más o menos. Un 10% podríamos Entonces, aquí decir. la gran pregunta es, porque entiendo que manejáis fondos públicos, entonces, ¿para qué hace falta que el museo compre más monedas si no va a poder exponer más? Bueno, hay unas políticas de conformación de la colección. La colección del Banco de la República tiene como política principal tener las principales emisiones del país, desde su conformación hasta la actualidad. Desde que en 1923 se crea el Banco de la República, pues esa política es fácil de ser seguida en la colección, porque cada vez que se emitía, como es el Banco Central el dueño de la colección, pues políticamente deben llegar 4 ejemplares de todas las emisiones por ley a la colección. O sea, esas son las nuevas emisiones. Sí, pues sí, exactamente. Sí. Pues desde que se configuró como un comité de adquisiciones, que estamos hablando más o menos de la década de los 60, pero más o menos pues se formaliza como colección en los 90. Sí. Entonces, pues hay bastantes vacíos de cosas de piezas, momentos históricos, piezas, en fin, que se acuñaron y se imprimieron que no están en la colección. Entonces nosotros compramos solo piezas colombianas que no están en la colección. Colombianas incluyendo parte virreinal. Exactamente. Y de parte virreinal, pues ya hay cosas que se van apareciendo, ¿no? Un cuartillo por aquí, una real por allá y esas piezas, pero las validamos también en términos presupuestales, es decir, nosotros somos unos fondos públicos y solo compramos aquellas piezas que enriquezcan la colección siempre y cuando sirvan para enriquecer también el guión del museo. Sabemos que el mundo de los numismáticos a veces peca por justamente estas ansias locas de tener una pieza que suben los precios al infinito y más allá. El banco a veces participa en subastas, a veces compra piezas en subastas a coleccionistas privados, pero siempre solo cuando sean piezas que puedan enriquecer ese discurso histórico que le interesa al banco. Y, claro, pero el tema del discurso histórico, no sé, te pongo un ejemplo. Salió hace poco en subasta, que por cierto quedó desierta, una moneda de 8 escudos de 1755, de la ceca de Nuevo Reino. La primera moneda, se cree que es una prueba, que es la primera moneda acuñada a volante en la ceca de Santa Fe. ¿Por qué ahí no se entró en ella? Bueno, nosotros ahorita, y ahí creo que todos los numismáticos podrán atacar al banco, pero nosotros tenemos un comité de adquisiciones, es decir, ninguna pieza se compra sin que pase por comité. Y a veces el mundo de las subastas o de los compradores numismáticos es tan rápido que desafortunadamente perdemos pues participaciones en ellas. Para que nosotros podamos llegar a una subasta tenemos que pasar varias instancias del banco. La primera, el comité de adquisiciones, que nuestro comité, los asesores digan esa pieza es interesante para la colección y pues que nos den unos topes, porque nosotros no nos podemos ir con un presupuesto al infinito. Luego de que esa pieza es aprobada, digamos en términos internos, vamos al comité de compras. Es un comité del banco que nos permite sí o no gastar el presupuesto adecuado. Y de ahí a que vuelva a la subasta, pues para participación. Esto es un tiempo que se gasta... Claro, y una subasta con suerte se publica 3 semanas antes. Exactamente, entonces no, y como dependemos del comité de compras que solo se reúne, que es el comité de compras de todo el banco a nivel nacional,
pues estos son temas que llegan a veces a la cola y es complejo. Sin embargo, se han comprado algunas piezas insignificativas, hemos participado de subastas y pues tenemos algunas, creo que año tras año vamos teniendo una mejor colección y puliendo todas esas políticas de adquisición que durante mucho tiempo eran como un poco, como de alguna forma naturales por ser el mismo Banco de la República, es decir, pues no se compraba porque el banco está emitiendo, entonces el banco emite y eso lo mandan para la colección. Sin embargo, hay elementos interesantísimos que me parece muy bonito contarlo acá y es, antes solo se compraban monedas y billetes, o antes cada vez que se emitía una moneda por el banco, pues se mandaban 4 copias para la colección. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta de piezas que están ahí en el borde que son muy interesantes de tener en la colección, como cuáles. Los primeros bocetos que se presentan para la elaboración de billetes. Eso antes no entraba en la colección. Desde hace más o menos unos 6 años hemos puesto mucha atención, entonces han entrado los bocetos desde 1993 en adelante. Entonces ya tenemos unas piezas de elaboración. Hemos también comprado piezas relacionadas con la elaboración de moneda, o con los sistemas económicos. Hace unos años compramos unas balanzas del siglo XVII que pertenecieron a Casa de Moneda. También hemos comprado el metro patrón, el primer metro patrón, el primer litro patrón, que todavía sabemos que estuvieron en Casa de Moneda. Elementos que nos sirvan a contar esa historia de la evolución económica en el país a partir de lo que estamos contando en el museo. Claro, entonces ahí de nuevo vuelve a entenderse la misma idea de que las monedas son un documento, los billetes, pero no es el único documento. Exactamente. Sino que hay otros documentos alrededor que te permiten entender el contexto en el que estas monedas y billetes se utilizaron. Muy interesante. Y luego, a ver, aquí hay una creencia por algunos coleccionistas que como que los museos están en contra de los coleccionistas o yo qué sé. Entonces, a ver, yo soy el primero que considero que los estados tienen que pensárselo 2 veces antes de hacer nuevas adquisiciones, sobre todo cuando tienen mucho más material del que vayan a poder hacer uso. Y yo puedo hablar de bastantes museos que tienen una pequeña, o tienen parte de su colección que no están, que ni siquiera está clasificada. Entonces, a mí me parece un poco absurdo que esas instituciones sigan adquiriendo monedas con dinero público cuando ni siquiera tienen recursos para sacar provecho de lo que ya tienen. Eso por un lado, pero luego hay otra gente que considera que los funcionarios públicos pues sois una especie de, no sé, de personas que odiáis a los coleccionistas, odiáis a la numismática y lo que queréis es que nos muramos todos o yo qué sé, ¿no? Entonces, ante esta visión que obviamente es estúpida y absurda, más aún cuando conoces a gente pues, como tú, que obviamente eres una apasionada por la numismática, pero bueno, ¿qué tendrías que decir? O sea, ¿cómo convencerías a alguien de que estos curadores de las colecciones públicas, que coincide tu visión con la de todos los que yo he conocido, realmente sois gente que hacéis aportaciones a la numismática y que realmente colaboráis con la gente, con los estudiosos y con los coleccionistas? Yo creo que es un problema heredado del siglo XIX y del inicio del coleccionismo en el mundo, ¿no? Esta disputa entre quién tiene primero o quién consigue primero una pieza, el coleccionista privado o el museo público. Y yo creo que en la actualidad pues lo hemos tratado de cambiar, y específicamente en el caso colombiano, yo por lo menos me siento muy afortunada de poder contar con el apoyo de una asociación como Numiscol, de los numismáticos colombianos, porque ellos nos ponen alerta de cosas, porque podemos generar proyectos en conjunto, porque podemos generar proyectos de investigación también en conjunto, y porque tenemos al fin de cuentas una preocupación en común, y es el futuro de la numismática, tanto para el museo como para los coleccionistas. En este caso yo creo que tenemos que trabajar de la mano. Yo qué diría que tenemos justamente que ayudarnos. ¿Cómo se pueden realizar esas ayudas, ¿no? En términos de investigación, en términos de préstamos de piezas. A nosotros algunos coleccionistas nos han prestado piezas para hacer exposiciones temporales, investigaciones que se hacen de doble vía, proyectos educativos, digamos para el siguiente semestre. Numiscol va a ayudar al área educativa para hacer unos proyectos de coleccionismo en niños y jóvenes. Entonces sí es como seguir trabajando de la mano y no vernos como enemigos ni como opositores, sino como personas que desde lugares distintos están trabajando por el mismo ideal.
¿Y la colección del Banco de la República está disponible para investigadores Sí, colombianos? e internacionales. Las colecciones del banco están abiertas para investigación, no solo las colecciones numismáticas, sino de arte, filatelia, documental, todas las colecciones están abiertas. Pueden acceder a ellas mediante una carta, es decir, si necesitan las imágenes, nos mandan una carta, nosotros pasamos las imágenes. Si se necesita revisar la pieza in situ, nos cuentan el porqué del desarrollo de la investigación, que amerita esa investigación y disponemos de unos espacios para investigadores y se puede hacer. ¿Y algún plan para que todo esto sea fácilmente accesible por el gran público? Que a lo mejor, por ejemplo, una página web donde tengas las fotografías de todas Pues las fotos aquí o damos modelos como en 3D. la nueva noticia de que el Banco de la República ha cambiado su gestor de colecciones y a partir del próximo mes el gestor será público, es decir, y lanzamos nuestra colección numismática, vamos a ir subiendo piezas paulatinamente, pero lanzamos nuestra colección numismática con las 500 piezas más importantes, acceso público por internet desde cualquier lugar del mundo. Tú pones colección numismática del Banco de la República, vas a llegar ahí, puedes navegar entre una selección de monedas, billetes, elementos de elaboración de moneda y elementos de diseño de monedas y billetes. Pero Sigrid, a ver, vamos a ya entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie. Entonces, si todos vosotros lo que hacéis es publicar todo eso y decir que todo eso está ahí, entonces no va a haber ningún funcionario que pueda sacar las monedas, metérselas al bolsillo y luego venderlas por ahí, que ya sabemos todos qué es lo que hacéis, todos los numismáticos. Pero por supuesto que no. El Banco de la República, así no tuviera este gestor de colecciones, tiene una colección, es una colección que está abierta, digamos, en términos de avalúos y en términos de inventarios abiertos a todo el mundo. Es decir, una de las políticas de transparencia del banco es tener su colección abierta. Entonces, si una persona hace un derecho de petición diciendo yo quiero saber cuántas piezas tiene y quiero ir a verlas, por supuesto que puedo ir a verlas. Así no las tuviéramos publicadas. Es una colección que está en la reserva del banco, que se guarda bajo fuertes, estrictos cánones de conservación y todas las piezas están catalogadas, todas están numeradas y se sabe si alguna pieza falta o pasa algo, porque pues a veces pasan cosas con las piezas, estados de conservación, problemas de iluminación, cosas que hacen que una pieza se dañe. Y entra inmediatamente a restauración. No nos las robamos, no las fundimos para hacernos aretes, no, nada de eso, sino por el contrario, valoramos mucho estas piezas y nuestro interés es justamente cuidarlas para que sean investigadas por el gran público. Bueno, yo en este aspecto, independientemente de que a mí me guste más o menos que haya adquisiciones públicas en museos, tengo que decir que yo, cuando he hablado con funcionarios que trabajan como curadores de museos, tanto en España como en Hispanoamérica, me parecen profesionales como la copa de un pino, con una moralidad intachable, o al menos es la sensación que me da el caso de Sigrid, pues es un caso clarísimo. Sí que es cierto que ha habido casos de robos por parte de funcionarios. ¿Qué voy a decir? También ha habido casos de políticos corruptos, también ha habido casos de médicos que no han seguido las praxis. O sea, yo creo que es algo que, desgraciadamente, hay gente que no sigue una decencia, digamos, en su trabajo, pero que no es lo normal, ni nada por el estilo. Ha habido un caso, por ejemplo, en Argentina hace unos años, de funcionarios robando la colección de Belgrano, además. Hubo casos muy drásticos en la Guerra Civil Española, pero yo creo que esos son casos puntuales. Y yo añadiría una cosa, Adolfo, y es las colecciones son de todos los ciudadanos. A veces estas cosas pasan por el desconocimiento también de los ciudadanos. Es decir, si un museo no se visita, si se deja de visitar, si se deja de ver, si nadie llega, pues ese museo queda a puertas abiertas para que entren y lo saquen. Si un museo se visita, se publicita, se reconoce, se inventaría, se cataloga, se divulga, ese es el museo que saben que las piezas están allí, que todo el mundo las valora, que las colecciona. Es muy importante justamente que todos como ciudadanos nos vinculemos con nuestros museos para saber qué tenemos, porque es que eso no es del museo, eso es un bien patrimonial de la nación. Y eso es lo que tiene que cambiar, dejar de pensar que esas monedas que están guardadas allá en la reserva son pertenencia del Banco de la República. No, las colecciones del Banco de la República están dispuestas por políticas de fundación del banco como colecciones abiertas a la investigación, la divulgación y la protección de todos los ciudadanos de Colombia. Entonces, con esa visión, tú no eres más que una servidora del pueblo colombiano. Así es. Bueno, pues y ese es el lugar de los museos, servir al público.
Muy bien, pues no sé si quieres decir algo más. Yo con esta idea lo dejaría así. Hemos dejado el listón muy alto. Yo quiero solo invitar a todo el mundo el próximo 23 de julio a que visite el nuevo Museo Casa de Moneda. Nuestras puertas estarán abiertas y nuestra colección para que sea valorada por todos los ciudadanos nacionales e internacionales. Y yo espero que mi próxima visita a Bogotá pueda contar... Invitadísimo. Desde luego voy a ir al museo, eso seguro, y espero también poderte volver a ver. Bueno, pues dicho esto, os dejo con la charla que ha dado Sigrid ahora mismo, hace unos minutos en Numiscol, que bueno, es verdaderamente interesante y nos va a dar una visión de cómo va a ser este museo pues cuando se inaugure dentro de un mes y medio. Así que nada, un saludo a todos, hasta pronto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias Andrés. Bueno, como bien lo dicen, Numiscol ha estado muy cercano al Banco de la República y pensarse la colección numismática sin la ayuda de Numiscol es casi que imposible. Para mí la colección, bueno, yo soy historiadora, tengo una maestría también en historia y mi primer trabajo como pasante fue siendo guía de las colecciones de numismática del Banco de la República. Ahí el banco financió mi primera investigación. Y recuerdo muy bien que hace 20 años pues empecé a enamorarme de la numismática gracias a esta colección. El museo que existía se monta en 1996 por dos personas magníficas, Ignacio Henao y Angelina Araujo. Y es el museo que tuvo abierto sus puertas hasta el 2020. 19 cuando se decide cerrar y empezamos a pensar la renovación de ese museo. En el momento en que empieza la pandemia, pues justamente empezamos el proceso de investigación y se conformó un proyecto curatorial a cargo de Andrés Langeberg, Andrés Cortázar, Juan Camilo Rojas y yo. Somos los 4 curadores de este nuevo museo, en el cual pues quisimos renovar esa puesta en escena que duró casi 25 años y que fue muy exitosa, pero que ya quedaba un poco caduca, que estaba muy descolorida, digamos, en el tiempo. ¿Cómo empezamos a trabajar? Nos empezamos a reunir todos los martes online a pensar qué era lo que queríamos del nuevo museo. El nuevo museo versará sobre... el anterior museo tenía como una máxima que era contar la historia de Colombia a través de sus monedas y billetes. Este nuevo museo va a ampliar la perspectiva, ya no solo es Colombia, sino entender los sistemas de valor, a qué le ha dado valor el hombre a lo largo de la historia. Y a partir de esa máxima empezaremos a trabajar 13 salas. Esta es el primer piso de Casa de Moneda. Toda la parte amarilla está condensada entre intercambios prehispánicos hasta los inicios del siglo XIX. Y en el segundo piso tendremos desde salas del siglo XIX, monedas del siglo XIX, hasta las emisiones, la última familia de monedas del Banco de la República y de billetes del Banco de la República. ¿Cómo hacer el nuevo montaje? Tengo pues la grata noticia de que se hizo un estudio de públicos. Antes, como que para hacer los museos se determinaban como una puesta en escena, pero lo que hicimos acá fue investigar antes de empezar la investigación sobre qué quería la gente. Y se preguntaron 860 personas fueron interrogadas en un estudio de públicos sobre qué querían en el nuevo museo. Y para sorpresa nuestra, pues entrevistamos niños, adolescentes, coleccionistas, museólogos, curadores, historiadores. Y una de las cosas que fueron saliendo es que el nuevo museo debería ser cronológico, que nosotros pensamos que un poco las nuevas generaciones no querían cronologías, bueno, el museo va a seguir siendo cronológico, pero lo que demandaban las nuevas generaciones es empezar a contar esas pequeñas historias cotidianas a partir de las monedas y los billetes y escuchar las voces de los que nunca están representados en esas monedas y billetes. Comunidades afro, la voz de las mujeres, dónde está el trabajo de las mujeres en relación con la elaboración de las monedas y los billetes de Colombia, más allá de ser una imagen que se representa. Y así fuimos constituyendo el nuevo guión. Esta imagen que tenemos acá nos muestra los 3 niveles de profundización que va a tener cada una de las salas. Un nivel, vamos a trabajar desde los muros, es decir, el edificio se configuró como la principal pieza de la colección. A veces la gente pasa por esa esquina de la Quinta Conoce y no sabe que ahí queda la Casa de Moneda y que ese edificio ha estado desde el siglo XVII
en el mismo lugar y teniendo la misma responsabilidad de elaboración de moneda. Entonces la primera pieza es la casa y vamos a trabajar sobre los muros de la casa, es decir, todos los muros van a ir contando unas historias que luego se van a enriquecer con las piezas de la colección, pero que también se van a enriquecer con historias puntuales de las historias, entonces, de las monedas. Entonces aquí vamos a tener 3 niveles de lectura en las salas, unos que cuentan historias macro, otros que cuentan historias puntuales, otros que cuentan historias contextuales. Más o menos así serán las nuevas salas del museo, es decir, no sé si aquí creo que muchos conocieron el museo anterior, recordarán estas vitrinas que iban a la pared, toda la casa se renovó, se hizo un proceso de restauración de los pisos, de las paredes, de la iluminación y vamos a tener entonces los muros que nos sirven para contar un poco la historia contextual. ¿Qué pasa cuando un niño llega a conocer la colección? Pues que las piezas son muy pequeñitas y a partir de la historia de la sola pieza se quedan muchas historias por contar. Entonces los mediadores, a partir del trabajo con los públicos, nos dimos cuenta que si se ponen contextos históricos mucho más amplios en las paredes, las piezas iban a ser respaldadas por historias sociales en las cuales fueron construidas. Luego vamos a tener unas vitrinas verticales u horizontales, verticales para contener las monedas, horizontales para contener los billetes, que son las piezas claves de la colección. Y si se fijan en la parte inferior hay una especie de gabinetes. Nos dimos cuenta que gran parte de la colección está siempre en reserva, tenemos alrededor de 18.000 piezas y en el montaje anterior solo habían alrededor de 900 exhibidas. Ahorita vamos a subir más o menos a 1.800 piezas exhibidas, sabemos que sigue siendo poco, pero por lo menos aumentamos a un 10% el número de piezas exhibidas. Las piezas grandes, digamos como más notorias, estarán en las vitrinas del segundo nivel y para los coleccionistas y numismáticos vamos a tener unos gabinetes que se pueden desplazar y que van a poder mostrar más amplio número de piezas en cada una de las salas. Hemos diseñado, bueno, acá está un poco la descripción de cómo se hicieron los análisis de las vitrinas, los sistemas de conservación, sistemas de iluminación específicos. Ustedes saben que los metales, el hecho de incluso las pinturas que se utilizan dentro de las vitrinas tienen que ser controladas para que no dañen los metales, la iluminación para que no se dañe el papel. Fue una gran disyuntiva poder pensar si la colección se encapsulaba, si no se encapsulaba, si se hacían facsimilares, si no se hacían facsimilares. Se decidió, gracias también a este estudio de público, pues que el museo tiene una gran colección que debe ser mostrada. Entonces se hizo una selección de piezas inicial, pero también ya se hizo una segunda selección para hacer rotación de piezas e incluso en algunas de las vitrinas unas terceras rotaciones. Es decir, que al año, si usted va en enero va a ver unas piezas y si va a ir en noviembre va a ver cómo algunas de esas piezas se cambian para darle movilidad a la exposición. Acá más o menos lo que serán las vistas globales del proyecto expositivo y nos dimos cuenta que, pues claro, hay que atraer a los nuevos públicos y los nuevos públicos son públicos digitales. Esta historia de poner casi unos artículos de texto en las paredes no nos parecía, así que los textos son muy concisos y muy claros y vamos a tener unos sistemas de realidad enriquecida. Se escogieron en principio 20 piezas claves de la colección a las cuales cuando la gente llegue va a poder poner su celular al lado, la pieza se va a ampliar, la va a poder ver en altísima resolución, le va a poder dar la vuelta y va a poder desplegar una información de la pieza en cuestión si a la persona le interesa. Si a la persona no le interesa, pues se queda navegando las piezas tranquilamente en la sala. Pero también hemos desarrollado historias, unas animaciones, 3 animaciones, una sobre el tesoro del mes 1 y la relación con esas primeras piezas macuquinas que se compran, otra con el dorado y todos los intercambios prehispánicos, y una tercera pieza que para nosotros una animación que es muy importante, la del Bogotazo, porque justamente muchos de ustedes sabrán que en el Bogotazo son justamente los trabajadores de Casa de Moneda los que salvan de que el edificio se queme y se derrumbe. Entonces tendremos animaciones
en las cuales a manera de casi cómic estaremos contando estas historias dentro del mismo museo. También se han pensado en sistemas de inclusión. El antiguo museo no estaba pensado para personas invidentes, para personas con discapacidades auditivas, sonoras, visuales, táctiles, en fin. Este nuevo museo va a tener esa nueva posibilidad de pensar cómo tocar una columnaria del siglo XVIII para personas invidentes, o vamos a tener en un espacio unos testamentos, vamos a tener testamentos indígenas que cuentan qué legaban los indígenas en el siglo XVII. También va a tener todo un proyecto educativo. No me pasa. Y vamos a ver entonces, tendrá 13 salas. La primera sala se llama La historia de los metales. Es una sala que trabajamos con los arqueólogos del Museo del Oro. Nos prestaron alrededor de 70 piezas del Museo del Oro. Específicamente vamos a tener un grupo de piezas muy bellas de narigueras y orejeras zenú, que fueron utilizadas como elementos de intercambio. Lo tendremos acá hablando un poco de qué se intercambia. No nos vamos a quedar en una historia del pasado, sino cómo esos elementos de intercambio aún hoy se siguen intercambiando justamente, o cómo el trueque sigue siendo un sistema válido de intercambio económico. Esta es una sala muy pequeña, pero va a tener pues unas piezas muy significativas del Museo del Oro, y se trabajó con antropólogos que están trabajando justamente sobre investigaciones de intercambios económicos, o lo que se conoce como antropología económica prehispánica. Luego seguimos con la sala 1 del museo, que es la que recibe a los visitantes. Aquí vamos a tener las piezas del Tesoro del Mesuno. Esta sala se llama La historia de la moneda, y aquí justamente lo que vamos a ver es cómo llega el concepto de moneda a América y qué pasa cuando se fusionan estas dos culturas, la indígena y la hispánica, en relación con esta moneda, y cómo se generan las casas de moneda en América Latina. Luego seguimos con la sala 3, que se llama El valor de la salvación, la historia de la moneda durante el reinado de los Austrias. Aquí vamos a ver todas esas emisiones de moneda que se hicieron en el siglo XVII, pero cada una de las salas, aparte de tener un conjunto de monedas, está involucrada con un proceso de desarrollo histórico y social. Es decir, antes se mostraban las monedas, se hablaba de ese desarrollo casi que por entero numismático. Ahora lo que hemos hecho es involucrarlo en un contexto histórico y cultural mucho más amplio. En esta sala en particular vamos a hablar del poder de la salvación del más allá que se consigue con esas monedas que se acuñan aquí. Entonces, cómo se pagaban los diezmos, cómo se pagaban las indulgencias, cómo los indígenas están prestando, cuál es el papel de las mujeres en esta elaboración de la moneda. Y aquí vamos a tener también una cosa interesantísima, y es la mezcla de piezas de la colección de arte y de la colección de la biblioteca en unión con las piezas de la colección numismática. Pasamos a la sala 4, se llama el valor de la naturaleza. Es toda la reforma borbónica, es el siglo XVIII, es el cambio en la elaboración de monedas, la llegada de la nueva maquinaria para hacer las monedas de cordoncillo. También hemos trabajado ampliamente sobre la iconografía, también cómo se transforma la iconografía en las monedas del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y cómo esta transformación iconográfica nos sirve para hablar también de una relación con la imaginería y la sociedad que las está produciendo. Si en el XVII tenemos la cruz de Jerusalén por un lado y el escudo de los Austrias, en el siglo XVIII vamos a tener la cara de los reyes, y vamos a tener entonces todo este desborde del rococó de los Borbones. Y pues aquí vemos un poco cómo trabajan los murales en función con todas las piezas que vamos a tener allí. Para la sala 5 tenemos el valor de la independencia, que son todas esas primeras acuñaciones realizadas dentro del proceso independentista. Es esta crisis de la plata y la crisis del oro del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Vamos a ver las primeras acuñaciones en cobre realizadas en Santa Marta y en Cartagena, y cómo nuevamente la iconografía cambia. Esa iconografía borbónica se transforma en una iconografía de la India, ¿no? De la India americana. Vamos a ver aquí no solo piezas numismáticas, sino también piezas documentales,
documentos de manumisión de esclavos, en fin, vamos a ver ahora acá todos esos tipos de moneda que se están manejando en este primer instante. Vamos a tener dos salas que hemos denominado salas de procesos y salas técnicas. Una sala denominada cómo se hace una moneda. En ella vamos a tener el desarrollo histórico de cómo se hace la moneda mapuquina, cómo se hace la moneda de cordoncillo y cómo se hace la moneda industrializada. Ahí vamos a tener unos videos realizados en la fábrica de moneda de Ibagué, y en estos espacios vamos a ver, pues esas máquinas siguen funcionando, van a volver a funcionar y van a acuñar la nueva medalla que se va a regalar a los visitantes de Casa de Moneda. La segunda sala técnica es cómo se hace un billete. Ahí vamos a tener todas las piezas, pues como planchas, cristales, en fin, todo lo relacionado con la manufactura de los billetes contemporáneos del Banco de la República. La sala 7, la sala, tal vez una de las salas más importantes por la cantidad de piezas que tiene la colección del Banco de la República, que es la sala destinada al siglo XIX. Es el valor de la libertad, cómo Colombia se constituye en un país, en un Estado-nación, cómo se realizan 11 constituciones, cómo llega la transformación de los medios de comunicación, los medios de transporte en el siglo XIX y cómo eso impacta en la elaboración de billetes para este periodo. Aquí, como les digo, es la parte más grande de la colección del banco. Tenemos piezas de las emisiones de banca privada del siglo XIX. Hemos hecho una selección muy importante pues, para que esté puesta aquí, de monedas y billetes, pero también de objetos de la vida cotidiana. Objetos como el litro patrón, el metro patrón, que fueron adquiridos recientemente por primera vez se van a poner. Ampliamos las políticas de adquisición de piezas. Antes solo se compraban monedas y billetes, ampliamos la posibilidad de empezar a comprar fichas para la colección, entonces aquí también estarán puestas las fichas numismáticas. Y pasamos al siglo XX. El siglo XX tendrá, pasamos a la sala técnica de cómo se hace un billete. Es una sala muy pequeñita, pero pues tendremos ahí todas las planchas de elaboración de los principales billetes, por lo menos de la última familia, ahí van a estar. Y llegamos al siglo XX que es fundamental para la creación del Banco de la República en 1923 con la Comisión Cameron. ¿Cuáles son las primeras emisiones? ¿Cómo se recoge toda la emisión monetaria del siglo XIX? ¿Cómo se centraliza en el Banco de la República? ¿Dónde queda el primer edificio? ¿Cuáles son las primeras emisiones? Y un poco cómo se desarrolla con ese contexto social, cómo se empieza la migración del campo a la ciudad y el país empieza un periodo de modernización. Y la segunda parte del siglo XX, que está orientada justamente también a pensar cosas muy difíciles de nuestra historia colombiana, como todo el impacto del narcotráfico en la emisión de moneda para la segunda mitad del siglo XX. Recordarán episodios tan clásicos como el robo del Banco Valledupar en 1993, en fin, aquí tendremos todo, pues como un poco contar esa historia relacionada con la moneda para los años 90. Y la última sala, es una sala que ya trabajaremos sobre la nueva familia de billetes y la nueva familia de monedas del banco, que ha tratado de pensar más allá de unos simples billetes, asentar unos valores relacionados con la naturaleza. Aquí lo que nos interesa hablar justamente es que aquello que no tiene, aquello que tiene más valor es aquello que no tiene precio. Y justamente pues estamos centrados en una reconstrucción de la importancia de la biodiversidad colombiana en espacios geográficos. Recordarán pues todos los lugares que se representan en nuestros nuevos billetes, pero también en la flora y la fauna colombiana que se representan en las monedas. Así que hacemos un recorrido a lo largo de 13 salas contando esta historia. Lo novedoso también de este museo, más allá de tener pues todas las piezas y la museografía nueva, es que vamos a buscar pues, formas de comunicación distintas para los nuevos públicos, como les decía, realidad aumentada, utilización de audios, utilización de animaciones, pero también vamos a tener dos salas que aquí me permito realizar la invitación a Numiscol y a los miembros de Numiscol, una sala de que se titulará Arte y Moneda, donde realizaremos exposiciones temporales de artistas que que han realizado proyectos numismáticos, que han sido convocados para realizar las monedas o los billetes en Colombia.
Colombia, y otra sala que se llamará la Sala de Exposiciones Temporales Numismáticas. Este año esperamos salir con la primera exposición, que es una exposición que se titulará Expo Numia, que está relacionada con las medallas conmemorativas. Como ustedes bien saben, el banco a lo largo de su historia ha hecho monedas y medallas conmemorativas. Estas monedas casi nunca se han presentado en la colección permanente, así que queremos mostrarlas, aprovechando también que este año se van a emitir varias medallas conmemorativas por el Banco de la República. Son dos salas que queremos que tengan 2 exposiciones al año, y pues recibiremos propuestas de investigaciones para ser presentadas aquí, así que pues bienvenidos todos si tienen investigaciones o si tienen propuestas para estas nuevas salas. Yo creo que la historia de Colombia, como alguien lo decía hace un momento, está en una crisis muy difícil, y quien olvida su historia está condenada a repetirla, y el hecho de que los nuevos currículums escolares hayan sacado la historia de las aulas de clase y hayan hecho un mix entre democracia, historia, ética, geografía y filosofía, pues deja en detrimento la historia. Yo, que soy historiadora, pues abogo porque espacios museales sean los llamados a atraer a nuevos públicos, pero también tenemos que pensar qué quieren esos nuevos públicos. A veces el cambio es difícil, pensarnos en unas salas tan interactivas es complejo, pero creo que es la forma de atraer nuevos públicos con mensajes y contextos muy fuertes relacionados con la historia de Colombia. El museo va a tener también una transformación de la página. En la página web, le estaba contando justamente ahorita a Andrés Cortázar, estamos transformando para que tenga un espacio en el cual tenga un lugar dedicado a nuevas investigaciones de la colección, una colección que no se investiga y no se divulga, no tiene sentido tenerla guardada. Y queremos entonces ir moviendo estas piezas, pero también, como muchos de ustedes saben, en el momento en que se montó el nuevo museo, el museo anterior, se organizó el archivo Casa de Moneda. Muchas personas no saben que ese archivo existe, y vamos a tener en la página web un espacio para empezar a hacer transcripciones de los documentos de los siglos XVII y XVIII que están en ese archivo, para que puedan ser consultados por economistas, historiadores, geógrafos, numismáticos, investigadores de las ciencias humanas. Así que también los convoco a visitar nuestra nueva página web. Como se dan cuenta, para el Banco de la República la colección numismática es muy importante, y terminó convirtiéndose este año en el epicentro de la celebración de los 100 años del Banco de la República. También me permito hacer aquí una última invitación, y es que el museo se inaugura el 23 de julio a las 11 de la mañana, y pues quisiéramos invitar para que los primeros en entrar a conocer el nuevo museo fueran Numiscol. Numiscol porque pues Andrés Langebeck, Andrés Cortázar y Alan Infante han trabajado con nosotros en este nuevo museo, pero porque pues queremos extender nuestros vínculos y mantener los vínculos vivos con una asociación que ha hecho tanto por la numismática en Colombia, y que intrínsecamente ha hecho tanto por la numismática y la colección del Banco de la República. Así que muy bienvenidos todos, esperemos que el 23 de julio sean unos visitantes asiduos del museo, y pues bienvenidos a esta nueva espacio museal en Bogotá. Gracias.